Decía, hoy vamos a hablar bajo el tema un nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento, y que mucha alegría trae lo que es el nuevo nacimiento, ¿verdad? Hay propósito en los nuevos nacimientos, así que yo te invito a que te mantengas conectado, a que te mantengas conectada. Vamos a darle gracias al Señor en esta hora, porque Dios ha sido bueno, familia. Dios es bueno y sus misericordias son para siempre. Bendecimos a cada persona que se está conectando, en especial bendecimos a nuestros hermanos y a nuestras hermanas de Venezuela. Que Dios continúe bendiciendo a cada familia. Seguimos orando por la sanidad para cada persona que vivió el efecto en su cuerpo, ¿verdad? De lo que haya sido la tragedia que aconteció en Venezuela. Oramos para que el Señor siga poniendo el bálsamo, la sanidad, que Dios siga trayendo consuelo a cada familia, a cada persona que fue parte de esta tragedia, familia. Así que seguimos en oración. Gracias a las personas que se están conectando. Gracias por tu palabra, Señor. Padre, por cada detalle que tú nos das en esta tierra. Gracias, Padre. Gracias por el regalo de la vida, Señor. Prepara el corazón de cada persona, Señor. Tú eres el que pone el querer como el hacer. Yeshua HaMashiach. Eres tú, Yahweh. Eres tú, Adonai. Eres tú el que pone el querer como el hacer, Padre Santo, y el que toca nuestros corazones. Venimos delante de tu presencia en este día, Padre, para que seas tú purificándonos, Señor, para que tu sangre bendita. Vamos a hablar de ese nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento, pero la palabra nos habla en el libro de Juan 3. Juan 3 nos habla la palabra de Jesús y Nicodemo. Dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, era un principal entre los judíos. Dice que este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no estuviese Dios con él. Gracias, Jesús, por tu bendita y por tu santa palabra. ¿Cuántos de ustedes, familia? Déjenme saber, ¿cuántos de ustedes? Pongan por ahí corazoncito y like. ¿Cuántos de ustedes recuerdan el día de su conversión? ¿Cuántos de ustedes recuerdan ese momento donde usted aceptó a Jesús como su Salvador? ¿Verdad que fue un momento demasiado especial? Aunque quizás no era el mejor momento o la mejor etapa de su vida. Quizás era un momento donde de hecho usted estaba muy mal. Pero cuando nosotros damos ese paso para recibir a Jesús como nuestro Salvador, algo grande comienza a pasar dentro de nuestro interior, porque ahí es donde empiezan a entrar los ríos de agua de vida en nuestros corazones y Dios comienza a hacer una obra. El Señor es un alfarero totalmente, y una de las cosas más lindas que nosotros podemos recordar es ese tiempo donde nosotros nos convertimos al Señor. Grandes cosas pasaron el día donde nosotros recibimos a Jesús. ¿Cuántos de ustedes recuerdan lo que aconteció en ese momento? ¡Aleluya! Muchos de nosotros, quizá el Señor venía ya tocándonos la puerta desde hace rato, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes antes de llegar a la conversión, ya el Señor venía de rato tocando la puerta? Que un día nos rendimos, hasta que un día reconocimos dentro de nosotros: Jesús, yo te necesito. ¿Cuántos de ustedes estuvieron en ese punto de decirle: yo te necesito? Jesús, yo necesito que hagas una intervención urgente por mi vida. Lo necesito, Jesús. Y dimos ese paso. Yo me acuerdo que cuando yo llegué a los caminos del Señor, recuerdo que Dios iba preparando todo, porque cuando después tú recuerdas los detalles, tú empiezas a entender que Dios iba preparando todo para tu conversión. Él lo hizo tan hermoso. Familia, yo amo a todas las culturas, yo amo todos los países, pero Dios sabía que la manera en que a mí en ese momento Él me podía hablar bien directo era por medio de personas que conocían completamente mi lenguaje, o que yo conocía el lenguaje de ellos. Y yo me acuerdo que en ese tiempo de mi conversión, yo estaba en Luisiana, y me acuerdo que alguien me dijo: Dios te va a hablar, ven que Dios te va a hablar. Y hubo una compañera que en ese tiempo, una mujer muy especial en mi vida, que Dios lo usó para rescatarme, que, ¿verdad?, me guió. Y cuando llega ese tiempo que yo estoy en esa iglesia, que recuerdo apenas yo estaba empezando a entrar a la iglesia, porque la atadura que yo tenía era tan fuerte, familia, que yo no soportaba escuchar la adoración.
Yo estaba tan y tan atada que cuando yo entraba a la iglesia yo sentía que me iba a desplomar. Yo sentía que yo me iba a desmayar. Recuerden que Dios estaba literalmente haciendo la transición a las personas que no conocen mi testimonio. El Señor, cuando yo llegué a los caminos del Señor, yo estaba haciendo la transición de salir de lo que era la prostitución. Por algunos años yo fui una bailarina exótica y el Señor, ¿verdad? Y caí en lo que era la prostitución y el Señor me sacó de Miami y me trajo hasta Texas, y de Texas yo llego a Luciana y ahí es donde Él tiene personas que estaban listas para mis rescates. Aleluya. Dios bendiga a esas personas. Dios bendiga a Sandra Vega, que fue el instrumento entre ella y Maite. No quiero que se me olvide nadie, porque fue entre ella, entre Maite y entre Alessi y entre quien hoy día es mi esposo. Fueron las personas que de manera inmediata Dios usó en ese momento para mi rescate, ¿verdad? Y de verdad yo sé que hay más personas, pero quiero que me excusen si alguna persona se me olvida de ese momento de rescate cuando yo estaba en el hoyo. Familia, cuando yo llego a esta iglesia, yo me acuerdo que mi amiga se sentaba adelante. Yo me tuve que ir para atrás, casi en la puerta. Y me salía, yo iba al baño, yo me movía por todos los lugares, pero yo lo que quería era irme corriendo. Pero en ese momento yo me acuerdo que Dios empieza a trabajar, el Señor estaba obrando a mi favor y comienzan a predicar. Era como una cruzada y en ese tiempo habían dos predicadores, uno el viernes y otro el sábado. Y me acuerdo que el viernes, ese primer día, llega un predicador de Puerto Rico que se llama creo que era Joel. Wow, ya han pasado tantos años que yo no recuerdo bien el nombre, pero creo que era Joel. Ya si me acuerdo les voy a decir. Uno de ellos era Joel y el evangelista, wow, un evangelista bien famoso de Puerto Rico, famoso, bien conocido. Ahora mismo no recuerdo los nombres de ellos, pero les prometo que los voy a escribir en los comentarios cuando me vengan a la mente los nombres de estos grandes predicadores que llegaron, hombres de Dios completamente. Familia, y aquel predicador empieza a dar la palabra y él empieza literalmente a predicar mi vida, los detalles, cómo él sabía que había una mujer, había una mujer que le explicaba mi vida, hasta el vehículo. Aquella mujer andaba en un BMW, en aquel tiempo yo andaba, o sea, hasta la marca del carro me dijo, pero aquella mujer tenía una niña que se le estaba muriendo, aleluya. Él decía, aquella mujer tenía una niña que a ella se le estaba muriendo. Era una mujer que era ambiciosa, era una mujer que había caído tan bajo, era una mujer. Él empezó a relatar la vida de aquella mujer que él estaba hablando, pero era la vida misma mía de lo que yo estaba viviendo. Y para mí fue muy clave que él haya tocado de que la niña estaba muriendo, porque en ese tiempo yo estaba embarazada. En ese tiempo estaba iniciando mi embarazo y como yo estaba tan perdida, como yo estaba tan enferma, en ese momento yo sentía que el embarazo que yo tenía, yo no lo iba a poder completar. Y como ya yo venía con una mentalidad formada de pensar que existía algo llamado el aborto y que yo lo podía realizar, pues yo tenía ya esa mentalidad en mi mente. Yo entendía que yo iba a regresar para mi país, que yo me iba a ir del lugar donde yo estaba porque yo iba a ir a hacer un aborto y yo iba a seguir mi vida y a dejar todo en Luciana. En ese momento mi vida era un torbellino, pero Dios tenía un plan. Y esa palabra que dio ese predicador, claro, han pasado los años, no puedo recordarla completa, pero sí recuerdo que impactó tanto mi vida que yo comencé a sentir que yo tenía que luchar por el bebé que estaba en mi vientre porque todavía no sabía que era una niña. Ya después yo le iba pidiendo al Señor, Señor, que sea una niña. Familia, y esto es lo que hace Dios con nuestra conversión. En ese momento yo estaba naciendo de nuevo, como al igual que muchas personas que están en ese punto del nuevo nacimiento. Fue una experiencia que yo no puedo olvidar. Fue una experiencia que marcó mi vida.
Fue una experiencia que llenó mi corazón y me dio un deseo por buscar la presencia de Dios. Fue un deseo tan intenso, ya yo había escuchado del Señor, ya anteriormente yo había ido a retiro, había estado con personas que me habían llevado al retiro a distintos lugares, o sea, ya yo había escuchado del Evangelio de Jesús. Ya yo había escuchado del Evangelio de Jesús. Pero todavía yo no me había dado la oportunidad de rendirme. Fue en ese momento donde yo me rendí, donde yo dije, Señor, yo necesito de ti, necesito que me salves, sálvame la vida. Tenía otra niña que tenía en ese tiempo 3 años y yo siempre he sido una mamá muy protectora, una mamá que, o sea, yo amo a mis hijos con todo mi corazón. Imagínate, yo pensaba, mi niña de 3 años, ¿qué va a pasar con ella? Sálvame, Señor, mi hija me necesita. Y todo esto me dio esa fuerza para yo querer seguir hacia adelante y comenzar a aprender a caminar en los caminos del Señor. Yo empecé a aprender a caminar en los caminos del Señor, porque esto es paso por paso. La palabra nos habla, mira lo que la palabra nos habla de este varón llamado Nicodemo, porque siempre, familia, llega a un punto en la vida donde algo dentro de ti te hace entender de que hay algo más que tú tienes que buscar. Llega un punto en la vida donde comienza el hambre espiritual, donde tú comienzas a sentir, yo necesito buscar de Dios. Yo necesito alimentar mi espíritu. Yo necesito saber quién soy yo. Yo necesito saber quién es Dios. Eso llega a un punto en la vida donde eso se despierta. Hay un punto en la vida donde tú literalmente no piensas en asuntos importantes como lo que es el asunto espiritual, porque también están esos tiempos donde por nuestra mente literalmente no pasa nada que tenga que ver con los asuntos espirituales. Pero cuando llega esa hora que se te despierta, es porque se te abre el entendimiento. En ese momento se cae el velo. En ese momento donde tú te conviertes, se cae el velo en tu vida. Y tú comienzas a entender de inmediato, wow, espérate, yo necesito conocer a Jesús. Pero hay un peregrinaje para conocer a Jesús. En ese momento tú estás recibiendo el sello, tú estás teniendo la experiencia, pero si tú no te dedicas a buscar, a conocer a Jesús, a buscarle como la plata, como el oro y como los tesoros escondidos, tú pierdes tu salvación. Porque hasta los milagros se pueden olvidar. Pero es necesario perseverar, por eso hay que perseverar en el camino de la luz. Todos los días hay que perseverar para estar en el camino de la luz. Vivimos en un mundo donde hay tinieblas. En este mundo hay tinieblas. Las tinieblas no van a dejar de existir. Desde el principio existen las tinieblas y la luz. Todos los días nosotros perseveramos buscando el camino de la luz. Pero al punto que vamos con la palabra es que hubo un hombre que se le despertó ese deseo de búsqueda. En aquellos tiempos había un varón llamado Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Nicodemo era un miembro del Sanedrín, era un maestro de Israel. Era una persona que tenía mucho conocimiento, era un maestro, o sea que era alguien que tenía muchísimo conocimiento. Pero cuando él comienza a ver a Jesús y comienza a conocer de las cosas, de las obras más bien que estaba haciendo Jesús, a Nicodemo se le despierta una curiosidad. ¿Verdad? ¿Cuántos de ustedes se le despertó esa curiosidad por querer conocer más de lo espiritual? A Nicodemo se le despertó el deseo por conocer un poco más. Porque ya él tenía mucho conocimiento, pero ahora apareció un hombre llamado Jesús, al cual Nicodemo no conocía. Pero llegó la hora donde este hombre dio el paso y dicen que Nicodemo va en la noche a encontrarse con Jesús. Nicodemo no podía encontrarse de día con Jesús. ¿Por qué razón? Porque él era parte del Sanedrín. Y que él se encontrara con Jesús no iba a ser bien visto. Jesús para muchas personas era oposición.
Jesús para muchas personas era un blasfemo. Jesús para muchas personas era un problema. Entonces Nicodemo no era como que iba a ser tan fácil de Nicodemo encontrarse con Jesús públicamente y que todo el mundo lo viera. No, familia. Nicodemo tuvo que hacerlo en la noche. Nicodemo fue estratégico porque él tenía curiosidad. Nicodemo, este varón, este maestro, tenía curiosidad por saber quién era Jesús. Porque Nicodemo ya había visto de los milagros que Jesús hacía y ahora este hombre piensa. Yo me imagino a este varón pensando, o sea, es como ustedes han visto personas que son maestros en universidades, etcétera. Son personas que tienen un gran conocimiento. Pero había algo que yo me imagino que a Nicodemo no le estaba cuadrando. ¿Cómo es que la gente estaba rechazando a ese Jesús? Pero yo me imagino a Nicodemo pensando, pero es que yo estoy viendo que ese Jesús del que están hablando mal es un hombre que hace milagros. Es un hombre que las señales le persiguen. Yo me imagino que en ese momento todo esto le trajo un conflicto en su interior. Esto de seguro le trajo conflicto en su interior. Familia, hay personas que están en ese conflicto. Hay personas que quieren entender más de Jesús. Hay personas que quieren conocer más del reino de Dios. Hay personas que no se conforman con lo que conocen hasta ahora porque saben que hay algo más. Y solo el que busca a Jesús como la plata, como los tesoros escondidos, es el que le va a encontrar y el que le va a hallar. Porque el Señor se le revela es a aquellos que le buscan. El Señor se le revela a la gente que le busca de todo corazón. Nicodemo dio el paso y es ahí donde Jesús empieza a hablar del nuevo nacimiento. Y este hombre que sabía tanto quedó como que, wow. Él quedó como que Jesús empieza a hablarle del nuevo nacimiento y él empieza a preguntar, pero ¿cómo? ¿Cómo voy a volver a entrar en el vientre de mi madre? Y en ese momento Jesús inicia una conversación con Nicodemo y es ahí donde le dice, si les hablo de las cosas terrenales y no las comprenden y no creen, ¿qué va a pasar si le hablo de las cosas celestiales? ¿Cómo van a creer? En ese momento Jesús le está hablando de ese nuevo nacimiento, de la importancia de nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Aleluya. Para poder ver el reino de Dios. Y una de las cosas que pasa cuando tú te conviertes al Señor es que es muy importante que tú cuides tu salvación. Tienes que cuidar tu salvación. Quiere decir que tienes que cuidar tu corazón. Porque del corazón del ser viviente emana la vida. Y cuando una persona va a ese nuevo nacimiento es como un bebé que hay que cuidar. Y si hay una persona que está alegre por ese bebé, por ese nuevo nacimiento, familia, pueden haber muchas personas alegres cuando tú eres un nuevo convertido. Pero no existe una persona que esté más contenta y más alegre que tu Padre Celestial, que nuestro Padre Celestial. Imagínate lo que siente el padre cuando él ve a ese hijo que estuvo tanto tiempo buscándole, esa hija que estuvo tanto tiempo buscándole, ese hijo que estuvo perdido y ese padre vuelve a tener ese hijo en sus brazos, esa conexión que estaba quebrantada se vuelve a restaurar. Eso para Dios no tiene explicación, eso no tiene precio. Eso no tiene precio, eso para Dios es un deleite ver cuando un hijo tiene ese nuevo nacimiento. Pero ese nuevo nacimiento hay que cuidarlo porque ese bebé se tiene que alimentar. Si un bebé no se alimenta, su cuerpo no va a funcionar. Pero cuando ese bebé se está alimentando, ese bebé comienza a crecer. Ese bebé va a aprender a caminar hasta que un día ese bebé va a poder correr. Porque ese bebé se está alimentando de la palabra que te mantiene conectado a la luz, la que te lleva a perseverar en la luz. Es la palabra la que te da el convencimiento, la que te da la certeza de que Dios es real. Es una combinación de la palabra, las señales,
los milagros que vas a ver, porque vas a ver milagros en tu vida y los vas a ver en la vida de otras personas. Las palabras proféticas, todo eso tú vas a experimentar en el peregrinaje. ¿Y qué hace todo esto? Aumentar tu fe. Todo lo que tú ves aumenta tu fe, aleluya. Como dice Gustavo, fiesta en los cielos hay, aleluya. Hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente, cuando las personas reciben a Jesús como como su Salvador. El cielo se pone de fiesta, aleluya. Familia, ya casi para concluir. Había un varón, porque mira, Dios conoce, déjame acercarme un poquitito del teléfono, permítame. Había un varón, estoy aquí espeluzándome yo. Había un varón que tenía un gran deseo por conocer más. Había un varón que tenía un gran deseo por entender la Escritura. Pero usted sabe que Dios es un Dios que todo lo ve, y todo lo conoce y todo lo sabe. Y Dios también sabe quiénes son las personas que desean conocer más de su palabra. Dios sabe quiénes son las personas que desean conocer la verdad de Jesús. Dios sabe quiénes son esas personas que están interesadas en buscarlo como la plata y los tesoros escondidos. Y Dios vio a este etíope. Dios vio al etíope cuando él estaba haciendo todo el esfuerzo para poder entender las Escrituras. Hay gente que están en ese punto donde el Señor les va a abrir el entendimiento. Hay gente que el Señor les va a abrir el entendimiento. Y cuando el entendimiento se va abriendo, aparece algo llamado sabiduría para que puedas entender y para que puedas comprender correctamente las Escrituras. Y en las Escrituras está la verdad. Y si hay verdad, hay libertad, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que este etíope, mira lo que sucede. Dicen que el ángel del Señor, vamos a ir por paso. Dicen que el ángel del Señor le da una instrucción a un varón llamado Felipe. Felipe era un hombre de Dios. Felipe recibe la instrucción donde ese ángel le dice, vas a ir al desierto. O sea, mira, el Señor no estaba mandando a este hombre a un lugar cómodo. Le dijo, vas a ir al desierto que va de Jerusalén a Gaza, porque allí en ese lugar este varón de Dios se iba a encontrar con un hombre que le necesitaba. Felipe se iba a encontrar con un hombre que estaba necesitado de que se le abriera el entendimiento para él poder recibir a Jesús. Imagínate si era importante. Y qué bien que Felipe hizo caso. Porque dicen que cuando el etíope venía de adorar, porque ya, familia, ya el hombre estaba adorando, ya el hombre estaba con la palabra en la mano, ya el hombre estaba en la búsqueda, pero el hombre no entendía todavía hasta que llegó Felipe, el instrumento de Dios que iba a ayudar a que el etíope se le abriera el entendimiento, que él pudiera comprender lo que estaba leyendo. Imagínate cómo estaba aquel varón en el desierto. Yo me imagino aquel varón con la Escritura en la mano, buscando, leyendo, ¿verdad? Pero es que no puedo entender. ¿A cuántos le ha pasado? Quieres entender, pero no comprendes. Es como que entiendes. Es como que puedes leerlo, pero no lo comprendes. Lo lees y es como que no entra en tu mente. Pues el Señor te recuerda que Él te va a abrir el entendimiento para que lo puedas comprender. En ese momento el etíope estaba leyendo lo que dijo el profeta Isaías. Como cordero fue llevado al matadero, pero no abrió su boca. Y él leyendo la Escritura, en ese momento llega el etíope. ¿Quién llegó? La persona que iba a ayudar para que se le abriera el entendimiento. ¿Qué hizo el hombre de Dios? Comenzar a explicarle la Escritura. Él no perdió tiempo, él dijo esa misma porción. El hombre de Dios, esa misma porción es la que voy a usar para poder evangelizarlo y guiarlo a los caminos de Jesús. Aquel varón estaba recibiendo uno de los privilegios más grandes que pueda recibir cualquier ser viviente. Y es que pueda recibir la revelación de la Escritura. Es la revelación, es la verdad que nadie te puede quitar porque eso entró como una luz en tu mente. La revelación entra como una luz en tus pensamientos.
Recordemos que vivimos en un mundo donde existe ¿quién? El padre de la mentira. Entonces, dígame si es verdad o no, se necesita revelación. La revelación va a ser clave para que tú te mantengas en la luz. La revelación va a ser clave para que te mantengas en el camino de la luz. Aleluya. Va a ser necesaria la revelación porque el enemigo va a buscar la manera todo el tiempo de distorsionarte lo que es la verdad. Y por eso es tan importante que tú tengas la revelación. ¿Y a quién Dios se le revela constantemente? A las personas que le buscan, como hizo el etíope. Cuando a este hombre se le revela la verdad de Jesús, cuando a él se le revela el evangelio, cuando a él se le revela las buenas nuevas, ¿qué es lo que pasa inmediatamente? Él vio un poco de agua y lo primero que le dijo a Felipe fue: bautízame. ¿Habrá algo que me impida para que yo pueda ser bautizado? Bautízame. Bautízame. Ese hombre no lo pensó dos veces. Ese hombre dijo: bautízame. ¿Y por qué este hombre reaccionó de esta manera? Porque a él se le fue revelado el evangelio de Jesús. Así que, familia, persevera. Hay gente que Dios le está abriendo el entendimiento. Hay gente que van a comprender cosas nuevas. Hay gente que van a recibir nuevas revelaciones. Hay gente a la que Dios le va a dar sabiduría. Pero es esa sabiduría para comprender, sabiduría para entender, sabiduría para procesar, esa sabiduría que abre tu mente. Abre tu mente y obviamente si abre tu mente va a neutralizar tu corazón. Así que, familia, yo te deseo un día bendecido. Que el Dios de Israel te bendiga y te llene de su santa presencia. Y recuerda, personas que tienen un nuevo nacimiento, hay que cuidarlos como un bebé, ¿verdad? Y tú también, si tú eres un nuevo convertido, tienes que proteger tu salvación. Tienes que proteger esa relación que tú vas a iniciar con tu Padre Celestial. Todos los seres humanos, no nada más el nuevo convertido, todos nosotros tenemos que proteger nuestra relación con Dios, nuestra salvación. Eso hay que protegerlo, eso hay que cuidarlo, eso hay que celebrarlo. Porque cuando una mujer da luz y esa persona estuvo 9 meses en la espera para que naciera ese niño o esa niña, familia, después de esa espera larga lo que viene es celebración cuando ya ese niño está en tus manos, esa niña. Cuando ya tú tienes ese bebé en tus manos, es tiempo de celebrar. Ya la espera pasó, ahora es tiempo de celebrar ese nuevo nacimiento en Cristo Jesús. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gracias a las personas que se han conectado en esta hora, familia, les bendigo. Muchísimas gracias por estar presente. Amén, gloria a Jesús.